entonces vamos a regresar, hermanos, al estudio que iniciamos el chat pasado. Estamos en Romanos todavía, estamos en el capítulo 7, pero hay un versículo en este capítulo que es el 6, que nos dice algo que aunque es hermoso, pero ha sido utilizado para afirmar que nosotros ya no tenemos que obedecer la Torá. Lo que dice Romanos 7:6 es: pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Bien. La semana pasada yo pregunté si es correcto al leer, estamos libres de la ley, decir yes. Y yo dije que sí, ¿verdad? Porque si está escrito en la palabra, es verdad. Y si yo estoy libre de la ley, es una buena noticia. Y me gozo por eso. Y ya luego platicamos y comentamos, bueno, ¿a qué se refiere eso? ¿Qué quiere decir estar libres de la ley, verdad? Bueno, más bien no, la mayoría no. El pueblo evangélico lo interpreta como estamos libres de obedecer la Torá. ¡Ay, qué padre! ¡Ay, qué bueno! Porque no, hombre, qué difícil quedó. Cuando, primero que nada, hermanos, si decimos qué bueno porque está muy difícil y todo, entonces no hemos entendido realmente cómo funciona esto. Y Juan lo dice de una manera muy hermosa, hermanos, en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 4, dice: y este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y luego dice: y sus mandamientos no son gravosos, ¿verdad? Entonces, si en un momento dado alguien dice: ay, qué bueno que somos libres de la ley, porque no, hombre, guardar tanto es bien difícil, entonces a esa persona se le hace gravoso guardar tanto mandamiento, ¿verdad? ¿Cuántos son? Son 613. Son 10 los que están en las tablas. Y aún eso se les hace difícil. Aún 10 se hace difícil, ¿verdad? Entonces cuando leen aquí, estamos libres de la ley. Ay, qué bueno, así como que, qué rico. Bueno, entonces, ¿dónde está cuando Abba dijo en Éxodo 20, versículo 6, hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos? Entonces, ¿dónde queda el Salmo 19, donde el salmista dice: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, hablando de la Torá y de los mandamientos y de los preceptos de Yahweh, y dulces más que la miel, que la que destila del panal? ¿Cuántos hemos leído ese salmo, hermanos, estando dentro de la ideología cristiana evangélica incorrecta, porque no es bíblica, en que hemos usado ese salmo y hasta lo hemos cantado? Yo me acuerdo de un canto basado en el Salmo 19, muy antiguo, cuando yo cuando me convertí al Señor, no mucho tiempo después, y estoy hablando de 1975, no mucho tiempo después. Y que a propósito, la vez pasada hice malas cuentas, llevo 45 años, no 50. 45 años de estar en el Señor, no 50, ya me estaba yo haciendo más viejo, sí, innecesariamente más viejo, ¿verdad? Y ese salmo, ese canto está basado en el Salmo 19, donde dice: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, ¿verdad? ¿Quién lo recuerda? Los que lo recuerden, ya las canas dan testimonio, ¿verdad? Entonces, y lo cantábamos con mucho gozo. Entonces, ¿dónde está eso? ¿Dónde queda? Que obedecer la Torá es una delicia. Yo me deleito, hermanos. Ahora, que a veces es difícil, ¿es o no es a veces difícil? Claro que es. ¿Y saben por qué? Porque el ambiente en el que nos movemos no es de acuerdo a la Torá, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando leemos
estos versículos, como estamos ahorita en Romanos 7, versículo 6, donde dice, pero ahora estamos libres de la Torá, dice Pablo, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Ok. Cuando yo estaba en esa ideología cristiana evangélica, yo decía, ay, qué padre, porque ya no tengo que obedecer, ¿verdad? Entonces se toma de la manera equivocada, porque luego este versículo y otros cuantos en Gálatas, en Colosenses, los tomamos y decimos, ya ves, ya no estamos bajo la Torá, estamos bajo la gracia. Ahora, ¿Pablo lo dice o no lo dice? Sí lo dice. ¿Es verdad o no es verdad? Sí. ¿Es buena noticia o no es buena noticia? Amén. Entonces, ¿debo de gozarme porque ya estoy libre de la ley o no debo de gozarme? Claro, si lo entiendo como es. Porque no dice que estamos libres para ya no obedecer. Estamos libres en el sentido, miren hermanos, como lo hemos explicado, Yahweh a través de su palabra nos habla y nos revela su amor. Y nos dice qué quiere para nosotros. Y dice que quiere salvación para nosotros o no. Se la prometió al pueblo de Israel cuando les dice en Ezequiel 36 y 37, en Jeremías 31, y haré un nuevo pacto con ellos y pondré mi ley en sus corazones y las escribiré en sus mentes y perdonaré sus iniquidades y ya no me acordaré más de ellas. Ahí está el plan de salvación. Y sabemos que la única manera en que ese plan de salvación se cumple es a través de Yahshua, ¿verdad? Y luego el mismo Tanaj, el mismo Antiguo Testamento nos revela que luego los gentiles somos invitados a unirnos y a recibir esa salvación y a ser adoptados como parte del pueblo de Yahweh, como hijos adoptivos, pero hijos igualmente, con los mismos derechos y los mismos privilegios y la misma responsabilidad de caminar en la misma Torá, ¿verdad? Pero entonces el Padre, antes de Yahshua, dice, te amo, hijo, y quiero salvarte, pero mientras la redención no venga por medio de la sangre preciosa del Cordero, la única manera de ser salvo es guardar toda la Torá. Entonces, cuando Yahshua no había venido, hermanos, estábamos sujetos a la Torá para salvación. Y eso era mala noticia. Porque ¿quién puede cumplirla toda? Y Jacobo lo dijo en su carta. El que falla en un punto de la Torá es como si fallara en toda la Torá. Y es por eso que Pablo a los Gálatas, cuando los regaña de una manera tan dura, pero Pablo les señala el problema cuando les dice, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Os que por la Torá os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces viene Yahshua, hermanos, que la cumple toditita, y no los 613 mandamientos, obviamente. Porque ya sabemos que de los 613 mandamientos, algunos son únicamente para sacerdotes, otros son únicamente para levitas, otros son únicamente para mujeres y así, ¿verdad? Pero todos los mandamientos que a él le correspondía cumplir, los cumplió, hermanos. Sin ni uno solo que le faltara. Por eso la palabra dice en Hebreos capítulo 4 que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin quebrantar la Torá. Ahora, alguien dirá, hermano, no dice así, dice pero sin pecado. Por eso es que pecado es el quebrantamiento de la Torá, ¿verdad? Entonces Yahshua no lo quebrantó en ni una sola ocasión. Entonces, la buena noticia es que Yahshua cumplió de una manera perfecta la Torá para poder ocupar nuestro lugar sobre el madero en el Calvario. Él ocupa nuestro lugar, como dice Isaías 53, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces él nos da esa justicia que nosotros jamás habríamos podido alcanzar por nuestros propios medios, nos la da a través de su gracia. Se supone que nos arrepentimos
y que reconocimos que estuvimos caminando apartados de su voluntad, apartados de su palabra, de su ley, hermano santa. Y ese es el arrepentimiento y decir, Abba, perdóname y recibo esta salvación por gracia y me comprometo a caminar de aquí en adelante conforme a lo que tú me has mostrado en tu palabra. Hermanos, eso es parte de la salvación. Y entonces, cuando Pablo dice que ya estamos libres de la ley, porque así está aquí, se refiere a que ya no depende nuestra salvación de nuestra obediencia a la Torah, porque es un regalo que por gracia hemos recibido. Y ahora el fruto de esa salvación, Pablo también lo dice en Efesios capítulo 2, versículo 10. Pero como lo dice Jacobo, el fruto de tu fe, hermano, son tus obras. O sea, tú dices que tienes fe, pero si la tuviste genuinamente, lo vas a manifestar caminando en eso. Lo vas a manifestar a través de... Y luego Juan lo dice de una manera, me parece a mí un poquito más dura, en el capítulo 2 de la primera carta, que sí lo leímos la vez pasada, hermanos. ¿Juan? Sí, primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 4. Primera de Juan, capítulo 2. Ya en el capítulo 3, hermanos, Juan nos había dicho, en el capítulo 3, en el versículo 4, Juan dijo, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿cómo definimos pecado? Infracción de la Torah, ¿verdad? Porque no hay un solo pecado, hermanos, que el ser humano pueda cometer que no infrinja algún mandamiento de la Torah. No existe, no hay pecado. Es más, lo que pasa es que puede haber manifestaciones modernas del pecado, pero sigue siendo el mismo pecado. Por ejemplo, alguien dirá, en ninguna parte de la Biblia dice no fumarás, ¿verdad? Pero esa es una manifestación moderna del quebrantamiento de un mandamiento de cuidar nuestro cuerpo, de cuidar el templo del Ruach HaKodesh, hermanos, que es nuestro cuerpo, ¿verdad? Alguien dirá, en ninguna parte de la Biblia está prohibida la pornografía. Pues sí, pero está prohibida la fornicación y el adulterio, y es lo que haces cuando ves pornografía. O sea, son manifestaciones modernas. En ninguna parte de la Biblia dice que el internet es malo. Pues no, pero sí dice que tienes que discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces no hay pecado, como dice la palabra, no hay nada nuevo bajo el sol. Ya todo está revelado. Entonces, eso dice el capítulo 3, versículo 4. Pero el versículo 2, 1 en adelante, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, si tomamos en cuenta la definición que Juan dio en el 3:4, podríamos decir, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no quebrantéis la Torá. Y si alguno hubiere quebrantado la Torá, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, a Yeshua HaMashiach el justo. Y yo digo, amén, porque yo no puedo garantizar que no volveré a quebrantar la Torá jamás. Y nadie puede, hermanos. Entonces, qué bendición tener un abogado. Pero es el sentir de mi corazón caminar cada vez más en obediencia, como Pablo lo dijo en Filipenses, que dijo, no es que lo haya ya alcanzado, pero prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento, ¿verdad? Entonces, si mi corazón está orientado hacia el corazón del Padre, hermanos, hacia el corazón de Yahweh, entonces el deseo de mi corazón es agradarlo y cumplir su palabra y obedecer sus mandamientos con gozo. No son pesados. No pueden ser pesados cuando lo hacemos como el fruto de nuestro amor y nuestra gratitud porque nos salvó. Y además porque entendemos que es el estilo de vida santo que Él nos prescribió y que es para nuestro bien. Muchos ven la Torah como una cerca que los mantiene encarcelados. Pero la Torah realmente es una cerca que te mantiene protegido contra las acechanzas del diablo y contra la perversión que está afuera. Es una bendición tremenda, enorme.
Pero sigue diciendo aquí Juan, en este capítulo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Fíjense, hermanos, o sea, la salvación es por gracia. No podemos hacer nada para ganarla, para merecerla, jamás, es imposible eso. Es por gracia, pero tiene un fruto, tiene un resultado. Y aquí dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Entonces, ¿cómo es que mi entendimiento anteriormente era, ya soy libre de la ley, ya no tengo que guardarla, si aquí me lo está poniendo como un fruto de conocerlo? Quiere decir, hermanos, que si dos pasajes están en aparente contradicción, y subrayo que es una aparente contradicción, el que está mal soy yo. El que está entendiendo mal soy yo, no es la palabra. La palabra no se contradice. Entonces, Juan es muy claro en eso. Así que la salvación la recibimos por gracia, es por fe, es un regalo que jamás podríamos alcanzar ni merecer, hermanos. Pero tiene un fruto. Y ese fruto es la obediencia a los mandamientos de Yahweh. Además, como decíamos hace rato en la alabanza, la compasión, la misericordia, porque el Señor le reprochó a los fariseos que ellos diezmaban y practicaban según ellos la Torah de una manera muy meticulosa. Dice, pero se han olvidado de lo más importante de la Torah, que es la justicia, la misericordia y la fe, ¿verdad? Entonces, si yo soy muy bueno para obedecer mandamientos, pero no muestro compasión al perdido, al necesitado, al que no conoce, o estoy nomás señalando con el dedo, tú idólatra, tú pecador y aquel ignorante, pero no tengo compasión, entonces ¿de qué me sirve guardar los mandamientos? Así que, hermanos, Romanos 7:6 es una gran verdad, pero ahora estamos libres de la Torah. Pero ¿en qué sentido? Y eso es lo importante entenderlo. Yo no estoy guardando la Torah con el temor, como en algún momento puse también un ejemplo, como los trapecistas, ¿verdad? Que es muy peligroso y muy difícil lo que hacen y requiere mucho entrenamiento. Pero si no tienen una red debajo, una red protectora, siempre está el temor de qué puede pasar, ¿verdad? Y yo quiero hacerlo bien, pero sé que de eso depende mi vida. Pero de pronto cuando nos ponen una red, cuando le ponen al trapecista una red, ya va a seguir haciendo eso, pero lo va a hacer con aquella confianza, con aquella tranquilidad de que ya no depende de eso su vida. No quiere equivocarse, quiere hacerlo bien, pero si se equivoca y cae, ahí está la red de salvación. Y se levanta y vuelve a intentarlo, ¿verdad? Pero ya tenemos esa libertad gloriosa de que sabemos que podemos caminar conociendo cada vez más la palabra de Yahweh, la Torah de Yahweh, para obedecerlo como una relación de amor, hermanos, no como una, y hago así, o cuidado, y ahí te vaya y fallas. No es así, hermanos. No está el dedo amenazador de Yahweh sobre nosotros. Está su gracia sobre nosotros, su espíritu, que nos da la fortaleza para que nuestro corazón, hermanos, para que nuestro corazón sea un motivo de grande gozo caminar en sus mandamientos. No una carga pesada. También se ha malinterpretado lo que Pedro dijo en Hechos capítulo 15, cuando dice, hermanos, ¿por qué vamos a poner sobre ellos estas cargas sobre los gentiles, ¿verdad? Que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar. Entonces se ha malinterpretado también eso. Ya ves, la Torah es una carga que... No, espérate. Los rituales, las ceremonias, los sacrificios, todo lo que se tenía que hacer para mantenerse ritualmente puro era muy pesado. Y eso fue lo que Yahshua quitó. Ya no se requieren los holocaustos, ya no se requieren los sacrificios, ya no se requieren todos esos rituales, porque Él los clavó en la cruz, como lo dice Colosenses capítulo 2. Entonces, hermanos, para poder tener realmente el sentido de lo que Pablo quiso decir, tenemos que ir a la palabra entera. Y habíamos estado analizando algunos versículos, nos quedamos en Segunda de Juan, Primera de Juan 2, 1 al 4. Ahora vamos a Segunda de Juan, por favor.
Segunda de Juan, capítulo 1, versículos 4 al 6. Dice la palabra, versículos 4 al 6. Me regocijé, mucho me regocijé, dice Juan, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Bueno, primero, ¿a quién le dije Juan estas palabras? En el principio del capítulo, hermanos, dice a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Hay, no sé, algunas interpretaciones, pero yo en lo personal lo entiendo como la congregación de los santos, como la quejilá, la iglesia. O sea, no es una persona, no es una mujer que era elegida, sino es el cuerpo del Mesías, es el cuerpo de Yeshua. Pero bueno, no lo puedo tampoco aseverar así como que sin lugar a dudas, ¿verdad? Pero bueno, está hablando a un cuerpo de creyentes y les dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos, y bueno, dice algunos, ¿verdad? No dice a todos. Andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ese es el segundo mandamiento más importante. ¿Cuál es el primero? Amarás a Yahweh tu Dios, amén, con todo tu corazón y tu alma. Y cuando nos dicen, ya ves, hermano, con esos dos tenemos, no necesitamos los demás, nada más amar a Dios y amar al prójimo, es todo. Cumpliendo eso, ya cumpliste todo. Eso es como se ha explicado, ¿verdad? Pero Yeshua, hermanos, cuando mencionó esos mandamientos en los evangelios, bueno, primero que nada, Yeshua citó Deuteronomio desde donde dice, escucha Israel, Yahweh tu Dios, Yahweh uno es, y amarás al Señor, a Yahweh tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas sus fuerzas. Pero luego Yeshua dice algo súper claro, hermanos, y de estos dos mandamientos, bueno, dice, y el segundo es semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero luego dice, pero de estos dos mandamientos cuelga el resto de la Torá. O sea, jamás dice, estos dos mandamientos ya anulan los demás, porque con que cumplas eso ya la hiciste. No dice eso. De estos dos cuelga el resto de la Torá. Significa, estos dos mandamientos son la motivación para todos los demás. ¿Por qué guardas Shabbat? Si dices, porque así lo dice la Torá. Bueno, es cierto. Pero no es mejor decir, porque amo a mi Padre. Y porque me encanta estar en su presencia. Y porque quiero honrar su día santo, que Él apartó. Si por alguna razón el que no puede por el trabajo, bueno, dice, Padre, ayúdame, yo necesito que tú intervengas en mis circunstancias para poder hacerlo, porque lo anhelo, pero lo anhelas. No está, que al cabo que no importa, esa no es la actitud, ¿verdad? Entonces, si socorres a la viuda o al huérfano, ¿por qué lo haces? ¿Cuál es el mandamiento que te motiva a hacer eso? Que amas a tu prójimo, ¿verdad? Entonces de estos dos cuelga o depende toda la Torá, no anula toda la Torá. Entonces Juan está diciendo, está repitiendo ese mandamiento, hermanos, aquí en la segunda carta, donde dice, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor. Es como un círculo. No lo vamos a llamar círculo vicioso, ¿verdad? Círculo de bendición. Es un círculo, ¿verdad? Amas, guarda los mandamientos. Y el mandamiento es que ames. Y si amas, guarda los mandamientos. Y uno de los mandamientos principales es que ames, y así. Es un círculo de bendición. De modo que no te desvíes. ¿Ok? Entonces, dice aquí que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Este es el amor, que andemos según sus mandamientos. ¿Ok? Y se refiere a los mandamientos de la Torá. Hermanos, Yeshua no vino a dar mandamientos nuevos, aunque uno,
solo yo recuerdo, uno solo él dijo es nuevo. Uno solo. ¿Cuál es ese, hermanos? Que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Eso es nuevo? ¿Por qué es nuevo? Porque anteriormente era ama a tu prójimo como... ¿Y cuál era el estándar? ¿Cuál era el nivel? A ti mismo. Pero ese es mayor. Porque dice ahora, ámense entre ustedes como yo los he amado. Eso es diferente. Y es más bien como una manifestación superior de ese mismo mandamiento, pero es porque antes no era posible. No se podía porque no teníamos todavía el beneficio de su sacrificio y de su Ruach HaKodesh derramado en nuestros corazones, hermanos, que nos capacita para hacer las cosas de una manera más allá que lo que podía el pueblo hacer en el Tanaj. ¿Ok? Porque ya tenemos esa presencia, esa llenura maravillosa de su Ruach HaKodesh, que nos da el poder y la unción que antes no se tenía. Ok, bien. Entonces, vamos a varios pasajes más, hermanos, en Apocalipsis. Por favor, Apocalipsis 12. Recuerden, por favor, vamos a enfocarnos. Recuerden, hermanos, que todos estos pasajes los estamos viendo porque Apocalipsis 12, porque cuando leemos pasajes como el de Romanos 7:6, donde dice estamos libres de la ley, cuando leemos pasajes como Gálatas, donde dice, y en Romanos también capítulo 3, que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, es muy fácil, hermanos, mal entenderlo, sobre todo porque es el resultado de siglos y siglos y siglos de una enseñanza que no está apegada a la verdad. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿cómo debo interpretarlo si analizo, por otro lado, todos esos pasajes que ya hemos estado viendo, como Mateo 5, donde el Señor dice, no penséis que he venido a abrogar la Torá ni los profetas, porque no he venido a abrogar, sino a cumplir, y ni una jota y ni una tilde pasará de la Torá hasta que el cielo y la tierra pasen, y eso todavía no sucede, hermanos, ¿ok? Entonces, ¿cómo entenderlo y cómo pensar que Pablo pudo haber dicho en sus escritos, hermanos, ya no se preocupen por obedecer la Torá? ¿Cómo pudo haber dicho eso Pablo? Bueno, el asunto es que no lo dijo. Nunca lo dijo. Dijo que nuestra salvación, nuestra justificación es por la fe y no por las obras de la Torá, pero jamás dijo que el resultado de eso es que ya no obedezcamos la Torá. Entonces vamos a ver Apocalipsis 12, 17, donde habla, hermanos, de eventos futuros, el cual, en este caso en particular, el capítulo 12, en mi entendimiento muy personal, lo ubico a la mitad de la última semana, a la mitad de los 7 famosos años de tribulación que están por venir, ¿ok? Y dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, y la interpretación del pasaje nos lleva a comprender que la mujer es Israel. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua HaMashiach. Entonces los mandamientos no están anulados, hermanos. Y aún en el final estará el Señor al pendiente de sus hijos que creen en Yeshua y que guardan sus mandamientos. No están separadas las dos cosas. ¿Ok? Vamos también aquí mismo en Apocalipsis por el capítulo 14, versículo 12. Dice la palabra, y en este pasaje, hermanos, está hablando de cuando el anticristo va a estar imponiendo o queriendo imponer su marca. ¿Ok? Y la quejilá de Yahweh, la quejilá de Yeshua va a estar siendo perseguida. Y dice el versículo 12, aquí está la paciencia de los santos. Ahora, ¿quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. ¿Ok? Porque ser justificados es una cosa, hermanos, tener salvación. Pero vivir en santidad es otra cosa. Bueno, que es el resultado de la primera, ¿verdad?
Pero entonces ya la vida en santidad ya es algo que nosotros decidimos. Claro, recibimos de Él esa fuerza, recibimos de Él esa gracia para poder vivir en santidad, pero nosotros escogemos esa vida de santidad. No viene automáticamente con la salvación. Tenemos que elegirla nosotros. Y en Apocalipsis 22:14, ya en este capítulo, hermanos, ya pasó el milenio. El milenio ya quedó atrás. El milenio terminó. Se rebelaron Og y Magog contra el Cordero. Quisieron hacer guerra contra él y contra el campamento de los santos que estaba afuera de Jerusalén. Vino el juicio del gran trono blanco. Pasaron el cielo y la tierra. El Señor hizo nuevas todas las cosas. Y ahora ya se está en la etapa de la vida eterna. Pero bueno, eso es en el 21, perdón. En el 22 es como una conclusión del libro y es un llamado. Es un llamado a vivir en santidad. Y parte de ese llamado, hermanos, es el versículo 14, donde dice: bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bueno, y está muy bien si lo entendiéramos y si dijera los que lavan sus ropas. Bueno, efectivamente sabemos que nuestras ropas son lavadas por la sangre del Cordero. El problema, hermanos, es que no es eso lo que dice en el manuscrito original o en el manuscrito más antiguo que tenemos. En el griego más antiguo del que se tiene conocimiento, lo que realmente dice es: bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Y entonces lo leemos otra vez: bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Ahora, ¿cuál es la bienaventuranza de guardar sus mandamientos? Dice aquí: para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Cuál es esa ciudad, hermanos? Es la Nueva Jerusalén, ¿verdad? ¿Y qué dice Apocalipsis que es la Nueva Jerusalén? Es la esposa del Cordero. Pero los nombres que están en los cimientos son los nombres de 12 judíos, los apóstoles. Y los nombres de las puertas son los nombres de los 12 patriarcas: Rubén, Judá, Isaacar, Simeón, Leví, Benjamín, todos ellos, hermanos. Entonces, ¿qué es la ciudad? Es Israel, ¿verdad? No es ninguna nación gentil, no es otra cosa más que Israel, el Israel redimido por la sangre de Yahshua, donde estamos nosotros también injertados, donde hemos sido incluidos por medio de la sangre del Mesías, hermanos. Por eso Pablo en Efesios capítulo 2 dice: ustedes, hermanos, antes estaban sin la ciudadanía y sin los pactos y sin las promesas, pero ahora a través del Mesías han sido hechos cercanos, ¿verdad? Y ya somos ciudadanos israelitas también por medio de la sangre de Yahshua, porque hay un solo cuerpo, hermanos, del Mesías. Ok, vamos entonces vamos a ver Hechos 21:20, por favor. Estamos viendo, no que nos estemos deteniendo en cada uno de estos pasajes, hermanos. No estamos extendiéndonos en la explicación de cada uno de esos versículos, porque estamos queriendo dar un vistazo general de lo que los apóstoles y los escritores del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento, dicen acerca de la Torá. ¿Ok? Entonces, ¿qué se dice realmente acerca de la Torá? Porque cuando alguien pregunta, o si le preguntamos a cualquier pastor o estudioso evangélico, ¿qué dice el Nuevo Testamento sobre la Torá, sobre la ley? Lo primero que te van a decir, casi de una manera automática, es: ya quedó abolida. Eso es lo primero que te van a decir. Bueno, y no lo hago como criticando, porque yo lo decía también. Yo estaba también en esa situación, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué dice realmente el Brit Hadashah sobre la Torá? Entonces vamos a ver Hechos 21, hermanos, versículo 20, donde Pablo es arrestado en el templo, ¿ok? Y entonces es abordado Pablo bueno, vamos a leer desde el 17, donde dice: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo.
sea, Pablo venía de uno de sus viajes, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los hermanos aquí que le recibieron con gozo? Eran los judíos mesiánicos, ¿ok? Eran judíos mesiánicos los que le estaban recibiendo con gozo. Dice, y vinieron también, me brinqué el versículo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, el medio hermano del Señor, hermanos, el medio hermano de Yeshua, ¿ok? Y se hallaban reunidos todos los ancianos, o sea, los líderes de la Quejilá de Jerusalén. Judíos todos, hermanos, ¿ok? A los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, porque eso es lo que pasó allá entre los gentiles, pero ahora ellos le van a platicar lo que está pasando ahí en Jerusalén, ¿ok? Dice, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído. Todos estos millares de judíos, hermanos, reconocieron a Yeshua como su Salvador y como su Mesías. Amén. Probablemente el grueso o la mayoría del pueblo de Israel, o probablemente la mayoría de los fariseos o de los judíos no lo recibieron, pero hubo aquí, según el testimonio de estos hermanos, millares que sí lo recibieron. Y ellos, hermanos, fueron la iglesia original, la Quejilá original. Entonces, pero lo que sigue es muy interesante porque dice, ¿cuántos millares de judíos hay que han creído? Y todos son celosos por la Torá. ¿Cómo fue que esos millares de judíos no entendieron que la Torá ya había quedado abolida? ¿Cómo fue que ellos no llegaron a la conclusión de que ya no hay que guardar el Shabbat? Ya no hay que celebrar las fiestas. Ya podemos comer lo que nos pongan adelante. ¿Cómo fue? Porque no fue esa nunca la enseñanza. Porque jamás enseñó eso, hermanos. Entonces todos estos millares de judíos eran celosos de la Torá, después de haber sido salvos, ¿ok? Vamos a ver otro ejemplo, más adelantito aquí en Hechos 22:12, donde relata la conversión de Pablo, de Shaul o Saulo. Un siervo de Yahweh, cuando Pablo cayó ante la visión en el camino a Damasco, es llevado porque perdió la vista en ese momento. Yahweh le habla a un siervo suyo, Ananías, y le dice, vas a ir a ministrar a Pablo. Y de hecho Ananías tuvo sus dudas y tuvo miedo, ¿verdad? Dijo, pero él es el que anda persiguiendo, ¿qué tal si a mí también? Yahweh, me imagino el padre diciéndole a Ananías, yo te estoy mandando, Ananías, no tengas miedo, ¿verdad? Ok, entonces Ananías, profeta, hombre ungido, salvo, dice el versículo 12, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, ¿según qué, hermanos? Conforme a la Torá. Conforme a la Torá. Entonces para Ananías la Torá quedó abolida. ¿Se imaginan la comunión que tenía Ananías con el Padre y lleno del Espíritu Santo, verdad? O sea, para que el Padre se le aparezca, le hable por medio de su Ruach HaKodesh y le diga, Ananías, ve y ora por Pablo, yo te voy a respaldar y te voy a enviar para que recobre la vista. Y fue y dijo, hermano Pablo, vengo para que recobres la vista, y el Señor se manifestó y obró. No era para que el Padre, con esa misma revelación, le hubiera dicho, oye Ananías, ya no tienes que guardar la Torá. ¿Qué estás haciendo ahí tú de celoso de la Torá? No, ya la eliminé. Pero no fue así, ¿verdad? Ok, más adelantito, Hechos 24:14, donde Pablo está defendiéndose ante un gobernante, ¿verdad? Porque lo arrestaron y lo estaban enjuiciando y todo lo demás. Entonces dice Pablo, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, ¿cómo se le llamaba al movimiento mesiánico, hermanos? En ese tiempo, el camino, así se le llamaba.
que ellos llaman herejía. Al decir ellos, ¿a qué ellos se referían, hermanos? A los judíos no mesiánicos, ¿ok? A los judíos que no habían reconocido que Yeshua es su Mesías, no lo habían reconocido. Entonces le llamaban herejía, pero Pablo entendía perfectamente bien eso, hermanos, porque antes de la manifestación de Yeshua en el camino a Damasco, él era uno de esos judíos que también le llamaba herejía al camino, ¿verdad? Ok, pero dice que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Entonces Pablo, ya mesiánico, ya sirviendo a Yeshua, ya llevando el evangelio, él atestigua y confirma que su creencia en la Torá y en los profetas no ha cambiado, no ha tenido ninguna modificación. ¿Ok? El problema en la iglesia de los Gálatas, hermanos, era que los Gálatas estaban creyendo a algunos judíos mesiánicos, porque eran mesiánicos, que estaban yendo a decirles, como lo dice Hechos 15, versículo 1 y 2 por ahí, si ustedes no se circuncidan, no pueden ser salvos. O si ustedes no guardan ciertos rituales, no pueden ser salvos. Hay que tomar en cuenta, hermanos, que en el tiempo de Yeshua y antes de Yeshua existía una manera y existía un proceso para recibir a los gentiles convertidos dentro del pueblo judío. Y se les hacía pasar por la mikvah, por el bautismo, ¿verdad? O de tevilá. Se les hacía presentar ofrendas, sacrificios y todo. Entonces, y se les circuncidaba. Y entonces de esa manera ellos decían, tú ya eres judío. Y entonces el gentil se convertía en un prosélito, ¿ok? Y se hacía judío. Entonces cuando Yeshua vino, hermanos, muchos de estos judíos seguían en esta mentalidad, incluso los judíos mesiánicos. Y a los gentiles decían, espérate tantito, un momentito, qué bueno que haya Cristo en Yeshua, me da mucho gusto, pero no estás todavía en la salvación, porque la salvación Yahweh la prometió no a los corintios, no a los gálatas, no a los tesalonicenses, la prometió a los judíos. Por lo tanto, si tú quieres creer en el Mesías de los judíos, tienes que hacerte judío. De otra manera no te puedes salvar. Entonces los gálatas llegó el punto donde sí creyeron eso. Entonces Pablo viene y les dice, hermanos, ¿qué les pasa? La salvación es solo por la fe, no es por la circuncisión. Y por eso yo les digo que el que se circuncide se compromete a guardar toda la Torá. Y el que se quiera justificar por la Torá, de la gracia ha caído. Pero jamás, dice Pablo, ya no obedezcas la Torá. Entiende que tu salvación es por la gracia y es por la fe en lo que el Mesías hizo por ti, no en lo que tú hagas. ¿Ok? Entonces, ese es el punto y ese era el conflicto, hermanos. Y es muy bueno que nosotros analicemos todo esto que la palabra nos está mostrando, porque de esa manera podemos nosotros entender el verdadero sentido y ya no hay contradicción. Ya no hay contradicción. He escuchado por ahí, y sí es un extremo ya malo, la verdad, es un extremo horrible, pero me imagino que ha habido ciertos hermanos mesiánicos que analizando todo esto, probablemente no han podido encontrar ese punto de interpretación donde dicen, Pablo hablaba de la justificación, no hablaba de que ya no obedeciéramos la Torá. Entonces han llegado a la conclusión, hermanos, y han hecho vídeos. Yo vi uno por ahí en YouTube donde dicen, Pablo, apóstol mentiroso. Y las cartas de Pablo fuera, vámonos, ya no queremos nada con ellas, porque Pablo fue engañado, Pablo engañó a los creyentes y predicó mentiras. No es cierto, hermanos. Eso es falso. Con la gracia del Padre y con el estudio, lo poquito que he podido entender, porque es poquito, he podido concluir y tener paz en mi corazón que Pablo jamás contradice a la Torá. Pablo jamás niega la vigencia de la Torá, porque él la menciona, hermanos. Y aquí voy a terminar lo que es esta parte, esta
esta serie de versículos, hermanos, pero el Shabbat pasado yo mencioné uno de los versículos en los que Pablo afirma la obediencia a la Torá, y ese versículo es 1 Corintios 7:19, donde dice Pablo, hermanos, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Ahora, también explicamos la vez pasada que, ¿cómo es eso de que Pablo dice en 1 Corintios 7:19, la circuncisión nada es, y en Romanos 3:1 dice, entonces, ¿de qué aprovecha ser judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Y mismo Pablo responde, en muchas maneras. En primer lugar, porque ellos recibieron la palabra, ¿verdad? Por lo tanto, ellos son los encargados de propagar el evangelio de la salvación por medio de Yeshua. Entonces, no se está contradiciendo, perdón. Lo que está diciendo es que el judío es un pueblo, sigue siendo un pueblo especial y escogido. Y la circuncisión sigue siendo para ellos algo que los santifica y los hace diferentes a todas las demás naciones del mundo. Es el pueblo santo de Yahweh, hermanos. Y eso jamás ha dejado de ser así. Sin embargo, cuando le dice a los corintios, ni la circuncisión es algo, ni la incircuncisión es algo, se refiere a lo que tú necesitas para ser salvo. Entonces no tiene nada que ver con tu salvación, pero sí es algo el guardar los mandamientos de Dios. Entonces Pablo mismo afirma eso. Esto, hermanos, tiene como propósito, como lo dije, equiparnos. Que tú como creyente en el Mesías y que estás firme en tu salvación, que es por gracia y es por fe, también estés firme en tus fundamentos bíblicos, porque tenemos a nuestros hermanos evangélicos, hermanos cristianos, a quienes amamos y que son salvos igual que nosotros por medio de la sangre del Mesías, pero con los que muchas veces entramos en conflicto o de quienes recibimos algún ataque, alguna acusación. A mí me ha sucedido, ¿verdad? Ahora, cuando a mí me sucedió, hermanos, esto en un lugar público, no tuve la verdad, no vi la oportunidad de ministrar palabra o de explicar por medio de versículos de la palabra, hermanos, acerca de mi postura, porque la actitud con la que me topé era muy negativa y era burlona y no iba a dar ningún resultado. Pero si en algún momento a ti te toca platicar con alguien que tiene una actitud humilde y de un genuino deseo de aprender, es cuando tú puedes enseñarle. Porque una persona te puede decir de una manera genuina, a ver, hermano, a ver, es que no entiendo, ¿por qué estás guardando Shabbat? Si Pablo dijo que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ahí es donde tú puedes decir, bueno, es que mira, lo que Pablo dijo no era que ya no guardáramos la Torá. Porque déjame enseñarte estos versículos, donde Pablo afirma que nuestro fundamento de vida es la Torá. Déjame enseñarte, ¿ok? Entonces, ¿a qué se refería Pablo? Se refería a nuestra salvación. Es en cuanto a nuestra salvación que nos basamos solamente en la gracia. Y luego la Torá ya viene siendo el fruto en nuestro estilo de vida. La obediencia a la Torá. Entonces, Dios te puede usar, hermano, hermana. Tal vez no todos van a querer escuchar, pero si una persona en un momento dado abre su corazón y su mente y te permite que le expliques, es mejor que estés preparado a que no lo estés. ¿Verdad? Porque si no tienes esa preparación, ¿qué harías? Vamos a suponer que una persona, aunque tuviera una actitud correcta, una actitud humilde, o sea, de una actitud enseñable, si te dice, a ver, pero entonces, ¿por qué Pablo dice en Gálatas esto, en Romanos esto, en Colosenses aquello? ¿Qué le vas a decir tú? Bueno, mira, yo no sé, pero lo que sí hemos entendido es esto. No, es que es importante que le puedas explicar, no nada más que digas, bueno, yo no sé, yo lo que sé es que nosotros estamos en esto, ¿verdad? Porque palabra es palabra, hermanos, ¿ok? Y no podemos nosotros decir, bueno, esa palabra no. Para nosotros la revelación que el Padre nos ha dado está contenida desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿ok?
Aunque sabemos que hay una Torá fundamental, que es el Pentateuco, que son los primeros 5 libros, donde el Señor establece el fundamento de su voluntad. ¿Ok? Y donde también anuncia que Yeshua va a venir a redimirnos. Por eso Yeshua, hermanos, a los fariseos les dijo en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y esas escrituras a las que Yeshua se refería, pues es el Tanaj, ¿verdad? Es Torá, es profetas, es salmos, son todos los escritos. Entonces ahí tenemos ese testimonio. Y no perder de vista que no es merecimiento nuestro, hermanos. La obra es de Él, la salvación Él nos la ha dado, ha sido por su sangre. Nosotros no somos especiales, o sea, yo no soy merecedor ni soy superior a nadie. He recibido por gracia esto que tengo. Entonces, cuando el Señor me dé la oportunidad de compartirlo, voy a hacerlo con mucho gozo. Pero cuando se rechace o no se quiera escuchar, bueno, se lo voy a dejar a mi Padre. ¿Ok? En el nombre de Yeshua.